¿Qué opina usted del homeschooling o enseñanza en casa? ¿En qué condiciones es conveniente? En ninguna. A ver, yo no lo haría. Creo que tengo una cultura general fuera de lo normal. Yo personalmente tengo una cultura general notable. Y no es por, ay, qué maravilloso. No, por ahí me ha llevado la vida, tengo mis inquietudes, tal y cual. Yo podría darle a mi hijo historia, geografía, física, química, hasta que empecemos a hablar de las valencias y del spin, porque ahí tampoco llego yo. Le podría dar matemáticas hasta que lleguemos al cálculo diferencial e integral, que no llegué yo. Hay otras materias que probablemente no le pueda ayudar. Arquitectura, por ejemplo, no. ¿Qué más? Ahora, ese es mi caso personal. ¿Cuánta gente puede darle clase de todas las materias esenciales a su hijo? ¿Cuánta gente está preparada para ser profesor de todas las asignaturas durante la primaria, la secundaria y el bachillerato? No. El homeschooling es una forma de evitar que se indoctrine a los niños con ideas extrañas y extrarreligiosas, básicamente es lo que les preocupa. Que los niños se pongan a pensar que la ciencia es muy guay, entonces pues, igual la filosofía, la religión no tiene razón porque pues, el Sol está en el centro del sistema solar y no la Tierra, ¿no? No, si la Biblia dice otra cosa. El homeschooling generalmente es una reacción religiosa en contra de la educación científica. No creo que nadie, ni siquiera yo que digo, tengo una cultura general bastante respetable, creo, y no es por dármelas, insisto, de gran cosa, es un hecho. Ni yo estoy capacitado para darle clases a un chico durante la primaria, la secundaria y la preparatoria. Y todo esto sin contar con que no tengo ni los elementos de laboratorio de física, de química, de biología, y además no tengo la capacidad pedagógica, no estudié pedagogía, no sé cómo se enseña. En mi caso sé algo de cómo se enseña, bueno, porque fui maestro he sido profesor de inglés, he sido profesor de taller de géneros periodísticos, he sido profesor de muchos talleres literarios, pero no es lo mismo que conocer los métodos pedagógicos más adecuados para enseñar todas las materias. Así que me parece que no es una buena solución.